Hola, un cordial saludo, mucho gusto. Mi nombre es Julián David Castro del programa de Psicología de la Universidad UNAD. En el día de hoy vamos a hablar sobre algunos trastornos que se pueden evidenciar en la película La ventaja de ser invisible. Entonces yo había elegido el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de la comunicación social. Vamos a empezar hablando del trastorno por estrés postraumático, ¿sí? En donde pues podemos evidenciar que según el DSM-5 nos manifiesta de que es una afección dentro de la salud mental causada por situaciones que experimenta el paciente y que deja un trauma con el pasar del tiempo, ¿sí? Ya sea a largo o corto plazo, y trae problemas de desenvolvimiento en diferentes lugares que el individuo pues interactúa con su entorno. Este se puede dar de forma directa o indirecta, ¿sí? Y se presenta por la exposición de situaciones como exposición a la muerte y lesiones graves o violencia sexual. Esto puede ser ejecutado o simplemente que se evidencie que es una amenaza. Bueno, dentro de la película podemos relacionar este trastorno, ¿sí? El trastorno de estrés postraumático eh, referente al protagonista. ¿Por qué? Porque él en su infancia, empecemos desde su infancia, mencionemos tres traumas que pudo haber sufrido el personaje. El primero es la violación, ¿sí? Abuso sexual infantil. El segundo, la muerte de su tía. Y el tercero, la muerte de su mejor amigo. Centrémonos en el inicio, que es la infancia, ¿sí? En el cual él relata de que tuvo, fue víctima del abuso sexual infantil. Entonces, el trastorno de estrés postraumático y el abuso sexual, pues hay investigaciones, ¿sí? En donde dicen que este trastorno es el más frecuente en el momento de que hay una acción de abuso sexual infantil y oscila entre el 20 y 70%, ¿sí? De los casos de abuso. O sea que del 20 al 70% de los abusos sexuales infantiles se puede provocar un estrés postraumático. Los factores que influyen en la gravedad de este trastorno debido al abuso sexual es la vinculación afectiva con el perpetrador, o sea, con el abusador, la duración del abuso, en este caso, por cuánto tiempo fue abusado el infante, y la edad que tiene y que transcurrió en el proceso de los abusos sexuales. En este caso, pues vemos que el vínculo afectivo que tenía el abusador, en este caso la tía, con el personaje, pues es muy, muy allegado. La duración, pues se ve que el niño oscila entre unos 3 4 años de edad y pues según al tener en cuenta, ¿sí? El abuso sexual infantil deja ciertas secuelas en el área de desarrollo físico, psicológico y neuropsicológico. ¿Sí? A corto plazo se puede decir que los síntomas que se dan después del estrés traumático son del 80%, ¿sí? A corto plazo las víctimas son el 80% y a largo plazo son el 30% de las víctimas. O sea que se puede decir que el estrés postraumático por abuso sexual, las secuelas, consecuencias, vienen rápidamente y se dan más en corto plazo que a largo plazo. Las consecuencias psicológicas que trae la combinación, o sea, el abuso sexual infantil que desencadena un trastorno de estrés postraumático es la baja autoestima, miedos y fobias a personas y lugares, personas que se parezcan o tengan ciertos rasgos
con el abusador y lugares donde se manifestaron este tipo de abusos, sentimiento de culpa por parte de la víctima, relación interpersonal disruptiva. En esta quiero hacer una aclaración de que por eso también escogí el trastorno el trastorno de la comunicación social, porque cuando ahí empiezan a haber relaciones interpersonales disruptivas, pues a la persona se le dificulta más socializar y comunicarse con tanto con familiares como con las personas que se rodean en su entorno. Entonces de esto vamos a hablar más adelante. También se da lo que es el trastorno de ansiedad, puede desatar otros trastornos como trastorno de la ansiedad, trastornos somáticos. Dentro de los trastornos somáticos en el abuso sexual infantil se pueden ver afectaciones al área sensomotor, ¿sí? Esta afecta funcionalidades biológicas y trae consecuencias como el, la enuresis, que es el problema en el niño para controlar la vejiga, o sea, para controlar sus necesidades líquidas, y la ecopresis, que es el problema para controlar las necesidades sólidas. Y también trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Por esta parte del trastorno de estrés postraumático ya podemos pues, mirar qué tan fuerte puede ser las afectaciones de una persona por medio de situaciones vividas, ¿sí? O de amenazas constantes. Dentro del trastorno de la comunicación social, pues como sabemos el lenguaje es uno de los rasgos más característicos de la especie humana, ya que nos permite la comunicación entre dos o más interlocutores mediante un código convencional de señales, ¿sí? Sonoras, articuladas, ¿sí? Y pues dentro de estas se dividen tres componentes, que es la forma, el contenido y las funciones comunicativas. Dentro del trastorno de la comunicación social se presentan problemas en la pragmática del lenguaje, el habla y el circuito intercambiado verbal y no verbal presentado por alteraciones del neurodesarrollo adquiridas por una lesión física o también trauma, ¿sí? En la interacción con el medio ambiente. Por eso, hace poco les hablaba de que el trastorno de la comunicación también puede desatarse debido a un estrés postraumático. En este caso, pues, está la violación infantil, ¿sí? El abuso sexual infantil que sufrió el personaje, la muerte de su tía, en el cual pues también le trajo unos traumas, en el que sintió culpabilidad de su muerte, y por otra parte la muerte de su mejor amigo en el transcurso de su preadolescencia. Esto hace que el personaje en el principio de la película veamos que se le dificulta participar en clases, aunque se, se tiene percibido un trastorno de comunicación social, no tiene dificultades cognitivas, ¿sí? En este caso, pues no tiene problemas físicos como tal que le dificulte el área, que afecte su área funcional del cerebro para poder desarrollar ciertas habilidades cognitivas, sino que es más bien la capacidad de socialización disruptiva, o sea que no tiene ese interés o no se motiva o no está estimulado por el entorno social para comunicarse con los demás. Como les había dicho, esto se puede dar por factores de riesgo genético, anatómico, fisiológico, ambientales. En el caso del joven, del protagonista, se puede ver de que es por un caso ambiental, ¿sí? En donde hubo un estrés postraumático en ciertas interacciones y experiencias de su vida que lo hace tener baja autoestima y le hace tener incomodidades en el momento de tener contactos sociales, ¿sí? ¿Qué se puede presentar qué se puede presentar dentro del trastorno de comunicación social? Se puede presentar deficiencia del uso de la comunicación para propósitos sociales, como podemos ver en la película, el joven se le dificultaba o no tenía estimulación, ¿sí? O motivación por
comunicarse ni con sus familiares ni con las personas de su entorno. Eh, Poca adaptación a los contextos sociales y cognitivos. Bueno, en esta parte, pues a los contextos sociales tiene dificultad para adaptarse, pero en los contextos cognitivos, ¿sí? No tiene ningún problema. Se presenta también es una parte del problema en la empatía en el momento de las interacciones, pero a medida del tiempo podemos ver que el joven empieza a desarrollar ciertas habilidades sociales y tiene un grupo de amistades que lo ayudan a desenvolverse mejor y a tener confianza en sí mismo. Entonces podemos ver que el factor de riesgo fue ambiental y experiencial, pero con la ayuda de la vinculación a este círculo social que fueron dos amigos principales los que lo escucharon, ¿sí? Aprendieron a conocerlo y a interactuar con él y eso le dio confianza a él para que pudiera salir de sus crisis postraumáticas de ansiedad y también se ve una aparente depresión. Recordemos de que el estrés postraumático desata otros trastornos, como lo mencionamos anteriormente. Entonces eso era lo que les quería hablar de la película. Muchas gracias a todos y pues espero sus comentarios.